aclaración que me parece importante. Como docente internacional del Centro Bach, todo lo que yo digo siempre lo trato de decir directo desde la fuente. Cuando nosotros hablamos de esencias de flores de Bach para... No veo nada. 2.49. Creo. Sí, muy bien, bravo. Me lo como yo. Al 2.49 me lo como yo. Mamita, me lo regalo para regalito a los chicos. Yo me los como, mamá. Bien. Entonces, desde mi lugar de docente del Centro Bach, lo que quiero destacar es que las esencias florales que el Dr. Bach descubrió trabajan a nivel de armonizar los estados mentales y emocionales en desequilibrio. Si ustedes quieren que haya efectos sobre el cuerpo, lo que tienen que hacer es dar bien en la tecla emocional y mental para que ese desequilibrio entre alma y personalidad se ordene y no sea necesario el síntoma, ¿sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Este es el foco, ¿sí? Vuelvo. 4 burbujas, 4. La roja, la que viene contra mí mismo, que es el área íntima. Son aquellas cosas que no tengo con qué responder, que siento que me falta algo para responder a esa invasión. Después, cuando vean el ejemplo, lo van a entender más. El área personal es cuando yo tengo los recursos para defenderme y me autoagredo. El área social es el área de los vínculos, las relaciones, yo contigo, tú conmigo. Y el área pública es el área del medio ambiente, todo lo que venga de el entorno. El entorno es el medicamento que tomé que me hizo mal, la abeja que me picó, el sol que salió y me defendí de eso, ¿sí? Bien, entonces, alergias, síntomas. Entonces volvemos a ver. La nariz roja, la congestión nasal, ¿sí? El edema, los enrojecimientos de la piel, el rasca-rasca, ¿no? Me pica, la picazón, ¿sí? La tos, el rash, esto cuando te brotás, el famoso brote, y el llanto y la lágrima, ¿sí? Entonces, cuando vemos algunos de estos síntomas, empezamos a pensar en alergia, ¿sí? Bien. No nos olvidemos lo que dice, ustedes siempre saben que yo pongo siempre una foto de Bach. Conversación siempre la pongo. Porque además pienso que hay algunos de ustedes que no conocen al Dr. Bach. Muchos son mis hermosos y amados alumnos, pero otros no lo deben conocer, entonces por eso se lo presento. No nos olvidemos que lo importante desde la filosofía del Dr. Bach y cómo él pensó los remedios para remediar el malestar de las personas es cómo sufre el que sufre. A mí no me sirve la estadística de 350 personas que tienen urticaria. A mí me sirve esta persona cómo tiene urticaria. Las normas generales que yo voy a brindar para comprender el fenómeno de las alergias son para que ustedes abran su mente y puedan indagar, puedan preguntar. Pero de ninguna manera es para todo dolor de cabeza aspirina, ¿sí? Porque si no perderíamos lo que en esencia hace la base de las esencias florales. Entonces, ¿qué hay en nuestra burbuja? ¿De qué se compone nuestra defensa? ¿Cómo es que elegimos tener alergia y no otra cosa? Entonces, en general, se dice que hay un acontecimiento inesperado que se convierte en un shock que te desestabiliza, te deja patas para arriba. Entonces,
los que tienen alergia, fíjense si hubo algo, un acontecimiento que vivieron de manera inesperada que los convulsionó tanto que les cambió todo. Y van a empezar a encontrar algunas cosas más. Esta es foto, así, es foto. La pueden anotar, pero foto no se lo van a olvidar más. ¿Qué son las preguntas importantes? ¿Cuándo comenzó tu enfermedad? Estas preguntas son para todas las enfermedades, pero acá aplican perfecto. La que tosió. ¿Cuándo empezaron sus ataques de tos? ¿Qué tenía? ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo es tu enfermedad? Es importante que la persona pueda describirla. Cuando decimos cómo es todo lo que implica una descripción. Frecuencia, forma, que lo pueda inclusive dar con las mayores definiciones y detalles. Tengo una carraspera, siento como una lija en la garganta. ¿Qué será esa lija? Me pregunto yo. ¿Se entiende? O tengo un rash que me pica desgraciado, siento que lo voy a matar. ¿Se entiende? Entonces, todos esos diálogos internos que tiene la persona cuando tiene un proceso alérgico forman parte de las emociones que tiene y forman parte de la sugerencia de flores que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo es tu enfermedad? No sabes. Cada vez que me levanto a la mañana y lo veo a mi marido, ¡achis! ¡Hello! Hay un mensaje de un inconsciente. ¿Dónde está? Sí, hay muchas con alergia a la mañana. En fin. ¿Dónde está ubicada? ¿En qué parte del cuerpo está ubicada tu alergia? ¿Dónde? Pulmones, vías respiratorias, piel. Fíjense que todos los órganos de la alergia son los órganos que uno podría decir de borde, de burbuja entre el interior y el exterior. Todo lo que es bronquial es la burbuja entre el aire y mi medio interno. Todo lo que no puedo respirar tiene que ver con lo que en el aire, algo hay en el aire. ¿Vieron esas percepciones que a veces uno percibe pero no tiene palabras para decirlas, pero las siente? Entonces, algo es que me molesta. Bien, ¿hubo algún acontecimiento significativo? ¿Qué llamo yo acontecimiento significativo? Lo que la persona dice, ¿es esto? O me pasó, como les conté, el muchacho que se había muerto el abuelo y que a los 2 minutos dice, padre. O aquellos acontecimientos tan insignificantes que la persona te los cuenta como mirá la pavada que le voy a contar. Ese es significativo. Todo lo que está muy valioso o muy descalificado, lo descalificado también es significativo. ¿Por qué? Porque la persona hace el esfuerzo en sacarlo del plano de la conciencia. Y una de las formas es bajarle el color, bajarle la intensidad, bajarle la importancia. ¿Hubo algún acontecimiento significativo? Y ahí rastreamos. En el momento de aparición de la enfermedad, 1 año antes, 5 años antes y hasta 10. Si yo tengo un nene con crisis asmática de 5 años, no le voy a decir, che, ¿te pasó algo hace 10 años? Obviamente no. ¿Me vas a toser? Te voy a preguntar. Acá el que tose, lo estornuda hoy pierde. Perdón, nadie se rasca, ¿eh? Porque si se rascan, peor. Voy a preguntar qué parte del cuerpo. Soy torturadora, es verdad. Bien, soy un agente, un virus más maldito que los estamos. Bien. Entonces, tengan en cuenta que estas preguntas no pueden ser, digamos, que tengan en cuenta a quién, cómo sufre el que sufre, tengan en cuenta a quién tienen delante para poder evaluar cuánto tiempo antes. Lo que quiero decirles con esto, o sea, lo que quiero que presten atención, es que
un acontecimiento que se presenta hoy puede haber venido como un río subterráneo durante mucho tiempo, esperando un factor detonante que lo hiciera emerger hoy. Entonces, hoy me hizo la tos la señora, aquí, pero seguramente en el río subterráneo de sus cosas con ella misma, debía haber venido alguna situación que la atascara y que necesitara sacar, pero de antes. Y yo dije la palabra justa y ella tosió. ¿Qué acontecimiento significativo? Y ahí tosiste. ¿Te acordás? Bien, hacé tu evaluación. No, vale. Ah, ¿qué acontecimiento significativo tuviste? Cuando yo dije, ¿qué acontecimiento significativo tuvo la persona? Vos tosiste, como si fuera una respuesta. No, ahora no vas a ver porque estás hacia afuera. Cuando estés hacia adentro pensás, hace un año, hace 5, hace 10, cuando tenía 15. Vas para atrás y mirás, ¿sí? ¿Qué acontecimiento significativo? Algo que no pude, como diría Gabriela Paz, comunicar. Bien. Entonces, fíjense cómo estas preguntas nos ayudan a orientar y a abrir esto que se presenta enigmático. Algo que puede ser enigmático por misterioso o puede ser enigmático porque la persona lo viva tan obvio, tan gauche, que no hay salida, que no te da oportunidad de abrir las preguntas. Entonces, una cosa es un síntoma, que es una transacción, una negociación entre el consciente y el inconsciente y beneficia a ambos como una buena mediación. Entonces, por ejemplo, quiero estar desnuda. No, Dorana, dice el consciente, no te vas a poner desnuda, estás en el medio de la clase. El inconsciente dice, quiero estar desnuda. Entonces el consciente dice, mando al super yo a reprimir esto porque esta loca salvaje va a ser una barbaridad acá. Entonces el inconsciente dice, mejor hago una negociación con el consciente. Voy a crear algo para que esto aparezca y que nadie se dé cuenta. Entonces hago un síntoma. Me empiezo a rascar tanto que terminé sacándome la ropa. ¿Se entiende? Por ahí no toda, pero me tengo que sacar la ropa. Entonces, eso podría ser un síntoma. Hay otro síntoma que a mí me gusta mucho más, que es uno que habla Freud, de una paciente que no podía caminar, acerca de las parálisis histéricas y la diferencia con las neurológicas. Es un texto de Freud. Entonces Freud decía, esta chica, la pierna, no le funciona. Y ella decía, algo no anda. Y ella no andaba, no podía andar. Está en la literalidad, en el lenguaje está la negociación entre el inconsciente y el consciente. Y entonces Freud dice, la pierna paralizada, algo no anda. Entonces dice, voy a examinar la pierna, porque era médico. Ojo, no le tocaba la pierna a cualquiera, era médico. Entonces ve que la pierna no incluye la zona de glúteo para la paciente, cosa que desde la anatomía el glúteo forma parte de la pierna. Si hubiera sido una parálisis neurológica, el glúteo también estaría paralizado. ¿Se entiende? Entonces, eso es un síntoma, una negociación entre el consciente y el inconsciente. Como ella no podía decir, acá mi matrimonio no anda, ella no andaba. Síntoma. Fenómeno psicosomático. Es un conflicto expulsado de la psiquis, pero descargado a través del cuerpo. Pero, ¿qué pasó? En el síntoma hubo algo que quise decir, como esto de salir desnuda, y lo mandé al inconsciente. No se puede, lo tiré. En el efecto psicosomático, en las enfermedades psicosomáticas, ni siquiera pudo entrar en mi cabeza nada. Entró sin filtro y tomó el cuerpo. Entonces, en el síntoma hay palabras que se hacen, que están anudadas. Entonces yo le hago hablar a la persona y la persona se da cuenta y dice, ay,
algo no anda mi matrimonio, y libera la pierna, y en el fenómeno psicosomático es una palabra que nunca fue dicha. Una palabra, algo que pasó directamente al cuerpo. Ejemplo, ahora voy a hablar de asma, por ejemplo. Un niño sobreprotegido por el temor de la mamá que tiene miedo que le pase algo. Ese niño no puede decir, che, mi vieja tiene miedo a que me pase algo. Si lo pudiera decir, haría un síntoma. Es algo que percibe en el ambiente y pasa directo al cuerpo. Se ahoga. Después voy a retomar el tema de asma y lo voy a profundizar. Pero, ¿entiende la diferencia entre síntoma y efecto psicosomático? Todas las enfermedades psicosomáticas son palabras que no pudieron entrar a la cabeza y reprimirse. Pasaron directo al cuerpo. Perdón, del inconsciente al cuerpo entonces. Ni siquiera llegan al inconsciente. Porque no tenés como con qué procesarlo. Por eso el trabajo en las enfermedades psicosomáticas de poder poner en palabras es súper importante. Porque vos, a partir de preguntarle, le obligás a la persona a que escarbe, a que busquen formas de representar eso que le pasa. Cuando vos le preguntás, ¿cómo es tu urticaria? ¿Cómo es? Ya das por obvio que la urticaria no es igual para todo el mundo. Entonces ya le partiste un paradigma, un modelo de ver el mundo de una. ¿Cómo? ¿Mi urticaria es distinta a la de todos? Es tuya. ¿Se entiende? Entonces, acá una fotito, ¿vale bien? Del coaching hay una herramienta que se llama metamodelo del lenguaje. Que suena horrible, suena una porquería lo que estoy diciendo, ¿verdad? Es extravagante. Pero bajado a la tierra es así. Nosotros percibimos el mundo desde filtros. Esos son otras burbujas más que tenemos. Pero esas burbujas, esos filtros están a nivel del lenguaje, de la palabra que usamos. Entonces, cuando filtramos, hay información que no entra. Entonces, esto les permite entender por qué yo digo que hay cosas que pasan directo al cuerpo y no pasan a la psique. Porque están filtradas desde el punto desde donde estoy observando. Por ejemplo, yo estoy sentada acá. Si yo quiero ver todos los chicos que están sentados de la columna para atrás, no los veo. Pero no por mi miopía. Porque tengo el filtro de la luz que no me deja ver. ¿Se entiende? Entonces yo puedo decir que hay formas de hablar que me filtran ver la realidad o ver la información que me circunda. Eso se llama metamodelo. ¿Está? ¿Puedes dar un ejemplo? Ahora, por ser vos. Entonces, esa forma de comunicarnos nos deja en una zona de confort. ¿Sí? Por ejemplo, uno no hace preguntas a la profesora. Entonces ustedes me van a decir, ¿uno? ¿Quién es uno? Porque uno es una generalización impersonal. Eso es un metamodelo. Eso es un filtro. No digo, yo no le hago preguntas a la profesora. ¿Se entiende? Digo, uno. ¿No? El ejemplo que toda persona que vive con otros sabe de hay que levantar la mesa. A mí no me dijiste que la levantes. ¿Vieron cómo entendieron el metamodelo? ¡Qué rápido que fue el ejemplo! Bien. Ahora le voy a explicar más este metamodelo del hay que, ¿sí? Pero eso filtra la realidad. Si yo digo hay que levantar la mesa y yo no me siento involucrada en eso, ¿por qué la voy a levantar? Pero eso existe. Y no es que lo reprimí, hice la tonta y lo escondí. Es como en la batalla naval, A4, agua, ¿no? Entonces esto de no tiene que ver conmigo, lo elimino de mi mundo, en algún lugar va y va al cuerpo. Efecto psicosomático. ¿Se entendió? ¿Más claro? Háganme una alergia. Muy bien. Entonces, hay tres formas de cortar la realidad.
o lo que percibo, más que la realidad, lo que percibo de la realidad. Una es por generalizaciones. Entonces yo pongo elementos, que por ahí es este elemento, y lo elevo a la categoría. Entonces ya lo pongo total. Por ejemplo, siempre me pasa lo mismo. Siempre. ¿Se acuerdan con Gabriela en El Principito? Cuando ella decía, hace un año que Alberto viene y no cambia nada, y yo le contesto, nada. Esa generalización, no pasa nada, es una generalización. Y yo lo que hice es una intervención terapéutica, que es, pegué en el metamodelo, le pegué así como con el dedito, a ver, nada. Diciendo, a ver, con Gabriela aparte, no pase nada, no existe. ¿Se entiende? Entonces, esas son intervenciones para que la persona deje de mirar el mundo como lo estaba mirando y empiece a darle posibilidades a que se entre en palabras y la enfermedad psicosomática afloje desde uno. ¿Se entiende esto? Otra forma es eliminar. Pongo el foco en una parte y excluyo lo demás, que era, por ejemplo, la luz que no me permite ver los compañeros que están de ese lado. Entonces, pongo tanto el foco en esta luz que me encandila que no veo al resto. Ejemplo, cuando uno debe ser bueno. ¿Debe ser bueno? ¿No? O no, entrar al Nacional Buenos Aires, imposible. ¿Imposible? Entonces, puedo eliminar una parte, ¿no? Por determinado filtro, determinado foco, y no, imposible entrar al Nacional Buenos Aires porque yo no soy buen alumno. Bueno, pero si estudias, a lo mejor podés entrar. ¿Se entiende? Distorsión. Realiza cambios en nuestra experiencia de aquello que percibimos sensorialmente. Entonces, cambio lo que registro, lo que percibo, lo acomodo de una manera diferente. ¿Se acuerdan del doctor Bach, ese médico patólogo, bacteriólogo y homeópata que descubrió las hermosas esencias florales? Habló de los 12 curadores en un escrito y dijo, y los restantes, pero habló de 4 especiales flores que eran como las que tenían que ver con el signo del tiempo donde vivía Bach, que eran 4 auxiliares terribles. Uno era Gors, que hablaba de la falta de esperanza. Entonces, cuando nosotros tenemos falta de esperanza, estamos haciendo generalizaciones. No, nunca. Es inútil intentarlo. Hablaba también de otra flor, que era Rockwater, que tenía que ver con el nivel de exigencia y sacrificio en función del ideal. Hay que levantar la mesa. Debo ser una mujer mística y esotérica y espiritual. Debo. Rockwater, exigencia y sacrificio en función del ideal. Rechazo los aspectos de mala, jorobada y molesta que tengo. ¿Se entiende? Distorsión de la realidad. El Heather. No, todo me pasa a mí, por favor, ¿no? Me venían y me buscaban, ¿no? El centro del universo. Entonces, Rockwater, Heather, Gors, y la última, signo del tiempo de la década de la revolución industrial en la que vivió Bach, que es Oak. ¿No? Fuerte como los robles. Entonces, ¿qué hago? Distorsiono lo que mi cuerpo percibe. No, pero ¿te parece viajar a Colombia con la pata rota para dar el curso? No, pero si yo estoy bárbara, ¿no? Entonces, distorsión de la realidad. No le doy lugar. Entonces, estos metamodelos, fíjense cómo nos permite
empezar a cuestionar las creencias que tiene la persona respecto de los síntomas físicos que le pasan. Entonces, yo puedo hacer cuantificaciones universales, o puedo hacer operaciones de modo, o puedo hacer pérdidas de concreción. Ahora lo voy a explicar. Sacamos la foto acá y avanzo a lo que sigue. Entonces, las generalizaciones se hacen universales cuando extiendo una partecita y la convierto en una categoría para todo el mundo. El siempre, el nunca, el uno, el nadie, no vino nadie. Nadie vino. ¿Sí? Entonces, frente a eso, lo que podemos hacer son preguntas. Siempre, ¿no? O como con el ejemplo que di con la obra de teatro. No pasa nada, Gabriela, ¿no? O, ¿qué exactamente? Ser precisos, puntillosos, ponernos bien precisos. ¿A qué te referís específicamente con que nadie me registra? ¿Cómo es esto que te pasa? ¿Cómo? Y es obvio, no es obvio. ¿Cómo? ¿Cómo te pasa? ¿Cómo sufre el que sufre? Uno no puede preguntar en clase. ¿Quién uno? Yo voy a preguntar. ¿Se entiende? Entonces ahí la persona toma registro desde qué lugar está mirando el mundo. Y cuando logramos cambiar la posición desde la que miramos el mundo, las cosas cambian. Si yo siempre miro desde el mismo lugar, va a pasar lo mismo. Operadores modales de necesidad. Entonces, dentro de las generalizaciones, yo puedo usar cosas que me digan el modo en que expreso mis necesidades. Tengo que ir a comer a lo de los viejos todos los domingos. ¿Tengo que ir a comer a los viejos todos los domingos? Debo lavar los platos antes de dormir. Él tiene que hacerlo. O necesito, mami, la campera de 47 stitch. Necesito. Entonces, podemos abrir mediante preguntas. ¿Qué pasaría si no vas este domingo a lo de tus papás? Fíjense que utilizo el modo de tiempo condicional. No digo no vayas, no digo, porque si no estoy en la misma frecuencia de operadores modales, sino que le pregunto, ¿y si faltaras, qué pasaría? ¿Y si sí que abre la condición? ¿Y si probamos con otra campera que no sea esa? ¿Qué pasaría? ¿No? A ver, digo, propongo. Y ahí empezás a cuestionar esas creencias. Otro operador modal de posibilidad. Entonces, antes de necesidades, ahora de posibilidades. No podría manejar. Uno no puede confiar en nadie. Entonces, ¿no? Entrar al Nacional Buenos Aires, imposible. Entonces, digo, ¿qué te impide entrar al Nacional Buenos Aires? ¿Qué pasaría si te animaras a confiar en ese hombre que te está llamando para salir? Volvemos a poner el verbo en condicional. Pero acá lo que estamos abriendo son posibilidades. En el otro estábamos trabajando sobre las necesidades. Lo que uno vive como necesidad cree que es inminente y que depende la vida de uno en eso. Lo que uno ve como posibilidad es apertura del campo, es hacia más el futuro. Entonces, si yo puedo cuestionar, no las cosas que
las creencias de las personas que son positivas. Siempre me va bien. Esa no la dinamitamos, obvio. O tengo suerte en el amor. Bueno, si sos feliz, dale, ¿no? Esa no la tocamos. Pero las que son de restringir a la persona, ahí las podemos cuestionar. Esta alergia siempre me agarra cuando estoy entre muchas personas. ¿No? Siempre estoy entre muchas personas. ¿No? La puedo cuestionar un poco. Cuando me da la alergia, yo no puedo nada, no puedo respirar, me voy a morir acá, no puedo respirar. Y si haces una respiración cortita, y si soltás, ¿vieron que cuando alguien se ahoga lo primero que uno le dice es soltar el aire? Pero no puedo respirar, no me entra. ¿Y si soltás? Se dan cuenta que estamos quebrando la lógica con la que la persona piensa su enfermedad. Pérdida de concreción. Entonces a veces yo generalizo tanto que no me vuelvo concreta. Son afirmaciones o juicios de valor, pero que no dicen quién es el autor, de dónde viene esa creencia, cuál es la fuente que confirma esa creencia. Uno las da propia, por generales, y tampoco cuentan el proceso que implica llegar a esa generalización. Entonces, es malo juzgar. Un practitioner en Flores de Bach, del centro Bach, solo comparte el té con los amigos y nada más. Son juicios de valor. O, por ejemplo, es cierto que, no sé yo si es cierto, es mi experiencia, no sé, ¿no? Había un dicho que creo que lo habían invitado a Don Juan a una reunión de psicólogos, que creo que estaba Peirce, y le dicen, pero escúcheme, no, usted no puede hablar con los espíritus. No es cierto que existen los espíritus de los animales y le dan consejos. Generalización, ¿no? Una pérdida de concreción. Y entonces, ¿qué le contesta Don Juan mientras el psicólogo se brotaba? En mi experiencia, a mí me contestan. Entonces, estas generalizaciones, es injusto, es malo, es cierto, ¿según quién? Esas son las preguntas que tenemos que poner. ¿Según quién? ¿En base a qué esto no está bien? ¿Cómo sabes esto? ¿No? Entonces, si yo en mi zona íntima me hago daño a mí mismo porque no siento que tengo con qué responder al agresor, un ejemplo son la diferencia entre alergias alimentarias e intolerancias alimentarias. Cuando yo tengo una reacción de mi sistema inmune, mi cuerpo se defiende, lo rechazo. Por ejemplo, como pescado, tengo un rechazo a eso y me hincho como un sapo, ¿sí? Entonces ahí hay un rechazo. Distinto es la intolerancia, que es más profunda, porque me falta la enzima para procesar ese alimento. No tengo con qué diluirlo, incorporarlo, romperlo. Entonces, falta algo específico. Ahí es yo conmigo mismo. Me falta algo para poder, me falta el cuchillo y el tenedor para poder comérmelo. Entonces ahí el ejemplo es la condición celíaca, ¿sí? Porque es de muchos órganos y me deja autoinmune. No puedo defenderme, no tengo con qué defenderme de esto. Entonces, si yo no tengo con qué defenderme de esto, la emoción que puedo tener es ghost. No tengo con qué, no hay salida. Entonces, puedo ponerme, desde esta emoción de base, puedo ponerme muy crítico y muy detallista. Me puedo poner muy bitch. ¿Se entiende? ¿Por ser vos?
Uno no debe preguntar. Ah, no, perdón, ¿sí? Con respecto al celiacismo, pero de niños, porque estamos hablando de que el sistema único, por ejemplo, una criatura de, dice que son casi bebés y algunos nacen con celiacismo o se les descubre Condición celíaca para los niños, inclusive hay intolerancia a la lactosa también. Bien. ¿Se puede trabajar con alguna flor? ¿Hay algo que pueda colaborar? Bien, entonces estamos hablando de un niño que le falta un elemento. Generalmente los niños pequeños, vuelvo a la inmunidad. La inmunidad natural que les propia se va a ir adquiriendo. Entonces hay algo que es la inmunidad que la madre le da. Por ejemplo, yo tenía una paciente que la bebita, que estaba divina, tenía una dificultad con la leche. Entonces estaba muy angustiada porque no le iba a poder dar la teta a la nena. Entonces, si vos mirás esta escena, ¿quién es tu paciente? ¿La nena? No, la madre. ¿Porque se siente mal por no poder darle la teta? No, porque ella tenía que dejar de tomar determinados productos lácteos durante el tiempo, 3 meses, para poder ver si hay algo en ella o había algo de lo que ella tomaba que afectaba a la bebé. Entonces, la paciente no era la bebé, era la madre. Y al empezar a trabajar con ella, con la mamá, sobre el cambio de dieta, es una chica que además se dedica a todo lo que es nutrición, o sea, era el colmo del bombero, de ser un hijo chorro y una hija manguera. Peor imposible, pobre mujer. Pero al empezar a trabajar con ella, lo que recuperó inmediatamente es su trastorno alimentario de la edad adolescente, donde ella era anoréxica. Entonces, que la bebé tuviera intolerancia a la leche no era un tema menor, porque estaba hablando de temas no resueltos de ella. Cuando ella empezó a trabajar sobre sí misma, la nena no presentó el síntoma de intolerancia a la lactosa. Una consulta. ¿Sí? ¿Qué pasa por más al revés? Cuando de chica no tenías problemas con la leche y a partir de una determinada edad empezaste a no tolerar ningún producto que tuviese, no sé, los helados, la leche. Perfecto. ¿Te acordás que lo primero que dije es a partir de cuándo? Y empezar a mirar hacia atrás qué acontecimiento pasó. Porque ese es un ejemplo típico que hay algo que te desestabilizó y a partir de ahí empezaste a defenderte. Entonces, yo, por ejemplo, yo tenía una paciente que era de condición celíaca, de adulta, y que se descubrió de adulta, y lo interesante, tengo varios ejemplos de esto, y lo interesante es que en su arquetipo de diosa era Perséfone, o sea, la diosa hija. Y si vos te pones a pensar la celiaquía como relacionada a los cereales, la diosa del cereal es Demeter. Entonces, lo que yo puedo pensar es que esta mujer tenía un rechazo a la figura de su madre, pero no lo podía verbalizar. Entonces, algo percibía de su mamá que no lo podía decir, che, vieja, que rompe pelotas. Si lo hubiera dicho, no se hubiera enfermado. ¿Se entiende? Entonces, lo que hizo fue empezar a trabajar con ella misma, con qué estaba rechazando de esta comida y qué aspecto de esa mamá estaba rechazando. Pero por su arquetipo era más fácil. Con otro paciente con condición celíaco de adulto, varón, la figura de la madre era muy preponderante y muy dominante, entonces trabajamos por la derecha o por la izquierda y vamos a trabajar con esta mamá igual. ¿Sí? O sea, con condición celíaca o no, y vamos a trabajar igual. Hay mucho para hablar, pero digamos, métanse a preguntar, ¿sí? Para poder ver cuál es la emoción que está ahí, que no pudo entrar por el carril normal y entra de contramano haciendo cuerpo, ¿sí? ¿Cuáles son las palabras ahí? Por eso busquen mucho los fenómenos en el tiempo. Una pregunta, Doriana, perdón. ¿Con el enfermo de fibromialgia pasa algo parecido? Todas las enfermedades que son psicosomáticas, la que te guste,
rastrea cómo sufre el que sufre y desde cuándo. Todas. Podés abarcarlo al cáncer, lo que quieras. Mirá, te puedo dar millones de ejemplos. Porque Pero muchos especialistas niegan la enfermedad. Dice que es... todos los médicos van a negar el compromiso psicoafectivo. Eso es lo normal, para eso es la medicina. Los médicos hagan su trabajo. Si vos tenés el cierre mal de la cremallera y anda mal, ¿qué haces? ¿Le das reiki? Todo bien, para no ponerte loco y romper la campera. Pero lo que haces es llamar a alguien que te enderece los dientitos. Eso se llama medicina. Químicos, yeso. Enderézcame la campera, listo, me la saco. Gracias al reiki me avivé a quien le podía pedir que me ayudara a enderezar los dientitos. ¿Se entiende? Es como que hay niveles de llegada. Bien, entonces, zona personal. Entonces, cuando es la zona personal es que yo tengo con qué y me autoagredo. Ejemplo, me pica. Me puse a pensar en ese hijo de... No sé por qué. Entonces acá está lo cherry plan o lo crabapple, además del crabapple, porque todo el mundo da crabapple para odio hacia sí mismo y eso está muy bien porque actúa en piel, pero muchas afecciones en piel son cherry plan, que hay miedo a perder el control. O hay una del estilo del me pica, me volví a rascar. ¿No? Y esto, ustedes lo ven, que la persona hace, ¿no? Y mira donde se rascó y se vuelve a rascar. Y eso es como si buscara algo, es Bad. Es una forma distinta, te rasca la cabeza. ¿Estás buscando una idea que no entendiste? Cuando yo hablo de Bad y vos te rascás la cabeza, es Bad. Bueno. Porque querés aprender más, por eso. Aprendé acá donde podemos aprender hoy, está muy bien. Bien, entonces, no es para que se sientan perseguidos, pero tenganlo en cuenta. Pero si no lo vemos en ejemplos así, es como muy en el aire. Una consulta. ¿Quién va a consultar? Conocí un hombre que después de su divorcio le agarró una alergia y la hermana le daba flores de Bach, pero él siempre decía, no me hace nada, yo no creo en esto. ¿Le causa efecto igual o él mismo rechaza el efecto de las flores? Bien, eso es como la pregunta de las flores son placebos. Entonces tengo que creer en ellas para que actúen. La verdad que podés no creer, podés no ponerle una velita al doctor Bach en el consultorio y actúan igual. Lo que pasa es que, con todo el amor del mundo, la hermana le recomendó las flores que ella pensó para él, pero a veces uno piensa sin él, sin preguntarle y sin involucrarlo. Ahí lo que necesitas es entrevista para lograr el compromiso de la persona con lo que le pasa. ¿Cómo sufre que sufre? ¿Sí? Entonces ahí la selección va a ser más precisa. Entonces, una cosa que es muy importante es que nosotros cotejemos que la persona a qué está comprometida, dónde está puesto su corazón. Porque hay gente que se compromete a seguir en la misma zona de confort y hay otros que quieren cambiar. Uno trata de cuestionar los que están cómodos, pero tampoco lo puedes arrastrar y decir, vení, curate porque soy Bergman y si no me pongo baño. O sea, tampoco es eso. Bien. Entonces, en la zona social son las relaciones vinculares. Me defiendo de vos. De vos, Alejandra, que necesito una pregunta. Bien. Es como esto. Que uno se va y se golpea con el otro de burbuja a burbuja. El ejemplo, por ejemplo, la reacción en los ojos. Ojos que no ven, corazón que no siente. El lenguaje popular nos habla de esto. ¿Quién no siente? Esto de las generalizaciones. ¿Quién no siente? ¿Vieron cómo estamos usando el metalenguaje, el metamodelo, perdón? Entonces, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Qué es lo que está llorando este ojo? Está los Bethlehem.
shock, trauma, ruptura de la unidad. Estados Bettelheim. Ojos que no ven, corazón que no siente. Otra forma es Holly, el corazón cerrado. Entonces, la indagación en los temas de ojos muy congestionados es el enojo o el shock. Y otra indagación más es lo bitch. Me puse tan detallista que me cerré. Entonces es bitch, Holly. Me dañó lo que me dijiste porque soy muy sensible a tus palabras. Porque soy tan bitch que le doy un poder único a esa palabra que vos me dijiste. Me dañó. Y como no puedo llorar, llora mi ojo, sin mí. ¿Quién va a hacer una pregunta? Por ser vos. Están entrando en una zona de confianza. Casi chancha, te diría. Bueno, vamos a tomar como referencia tu ojo. Ojo con tu ojo. Es tu ojo izquierdo, no es el ojo derecho. Es el ojo izquierdo que habla del lado femenino de tu cuerpo, pero no es el ojo derecho que hablaría del lado masculino. Es el ojo izquierdo que habla de tu relación con el pasado, no es el ojo derecho que podría proyectarte hacia el futuro. Es el ojo izquierdo que solamente llora en invierno. A ver, reina, ¿qué pasó en invierno? La dejaste para la profesora con cariño. Eso para que haga un gol, me sienta Messi en el mundial. Me lo merezco. Ahora que te agarre el cos y la completamos. También tiene todo. ¿Viste? La estoy mirando. Entonces, esa tos es lo que no puedes decir. Y está bien que te agarre tos ahora porque te desnudé. ¿Qué pasó en invierno? Cuando eras chica, ya está, listo, me voy, apagar la luz. Tener más de 500 personas es mucho. Hay que ser valiente para enfrentarme con una pregunta así a mí acá. Pero bueno. La viuda Alicia, una cuestión de piel. Alicia era una mujer... No te veo. Sí. Y en el caso al revés, con los ojos secos, ¿qué causa ese dolor? ¿Qué no es por el cansancio? Mirá, perdóname, mi amor, no te veo, pero te imagino. El ojo seco puede tener que ver con cuestiones atmosféricas, por ejemplo, el uso de aire acondicionados o exceso de computadora. O la edad, con la menopausia se viene el ojo seco. Por suerte no te veo y debe ser joven y espléndida. Pero las personas mayores sufrimos a veces de sequedad interior debido a los cambios hormonales. Más de una bruja se está muriendo de risa. Entonces, en esos casos vos tenés que empezar a ver un poco más, porque a veces la autoexigencia Rockwater, agua de roca, nos hace estar como más secos, menos conectados con nuestras emociones y además tomar agua. O sea, ¿no? Y además arreglar el cierre, y usar lágrimas, pero pensar en esas emociones que están reprimidas dentro de la autoexigencia. Aunque se hace una señal de avión, como diciendo, sí, fenómeno. Bien, pare de sufrir. Bien, entonces, Alicia era una mujer viuda que quedó con 2 hijas, viuda cuando las nenas eran chiquitas, cuando tenían 7 y 8 años, y desarrollaba, fumaba mucho, era tabáquica, fumaba mucho y permanecía sola en su casa. Vivía de rentas, eso es una paciente, es casi una de mis primeras pacientes. Fue la que me hizo creer que las flores de Bach eran mágicas y fue glorioso su caso. Hoy puedo nombrarla porque ella ya está en otra realidad, pero bueno, fue maravilloso su proceso. La cuestión es que
ella era bastante dominante con las hijas y sectorizaba que algunos grupos de amigos no quería que sus chicas se conectaran con ellos. Por supuesto, decía, con los gitanos no te juntes. Una de las chicas a los 15 años se escapó con un gitano, obviamente. Esto era de prever. Entonces, Alicia tenía una fuerte urticaria. En mis comienzos, como buena alumna, dije, para toda cuestión en piel, crab apple, odio a sí misma, sentimiento de suciedad e indignidad. Y no pasó naranja. No pasó nada. Cuando la vi rascarse, rasca, que el caladril volaba como leche de niño, como piña. Cuando la vi rascarse, dije, ah, esto es cherry plum. Entonces dije, voy a mantener el crab apple. Lo voy a mantener porque Bach dijo, ¿no? Odio a sí mismo, sentimiento de suciedad e indignidad. Y voy a ver cherry plum para el miedo a perder el control. Pero ¿saben qué pasó? Nada. Qué mal, ¿no? Por cada una. Bueno, entonces seguí pensando, ¿qué le doy? Entonces dije, ya sé lo que voy a hacer. Le voy a recomendar Beach por la intolerancia que tienen a los gitanos y a los diferentes y a cualquiera que no sea. Entonces, pero voy a mantener la combinación. Le voy a seguir dando Crab, Cherry Plum y Beach. Y no pasó nada. Ok, el elemento alergénico que le daba urticaria por contacto había estado neutralizado con el Beach y la mina seguía con urticaria. Ah, querido Bach, ¿qué está pasando? Entonces agarré y seguí pensando. Y me di cuenta que ella, desde que había quedado viuda, estaba muy sola. Y que hablaba muchas horas por teléfono, generalmente conmigo. Y hablaba. Y yo estaba inmunizada, porque vieron que cuando uno está con un header, uno desconecta. Bueno, entonces decidí que era un buen momento de observar el material clínico, supervisarlo conmigo misma, porque yo era joven, no había mucha gente. Y dije, ok, le voy a agregar header. Crab, Cherry Plum, Beach, header. Sorpresa, no tuvo más urticaria, nunca más. Nunca más tuvo urticaria. Yo no lo puedo creer todavía hoy. Porque como las flores no actúan en el cuerpo, no actúan en el cuerpo, pero si vos lees bien las emociones, tenés efectos. Salvo que sea una enfermedad kármica que la persona la tenga que pasar para un aprendizaje de su alma. Para Bach la vida era un día de escuela y bueno, a veces tocan esas lecciones. Pero, ok, no es lo mismo subirte al caballo que te arrastre. Si es kármica, prefiero pasarlo lo mejor posible con flores de Bach. Pero la cuestión que Alicia dejó de tener urticaria. Bien, psoriasis y eczemas. La psoriasis se produce por un trauma, una vivencia traumática, algo que viene y provoca mucho dolor, mucha tristeza, que la persona no puede sacar afuera. Como decía Gabriela, lo que no puedo comunicar, lo que no me permito llorar. La psoriasis tiene que ver con eso. Entonces, eso que no me permito llorar y sacar afuera, me provoca enojo y me defiendo, creando una coraza. Por eso tiene cáscara. Y esa coraza es lo que nosotros vemos de water violet que tienen las personas con psoriasis. Y ese dolor es estar. Y ese enojo puede ser holly o a veces puede ser willow. Y generalmente las personas con psoriasis son personas que tienen mucha autoexigencia y se sacrifican en función de un ideal. Por eso sale en lugares de flexibilidad, por ejemplo, atrás de las rodillas o atrás de los codos o en la nuca, que es rock water. La zona donde aparece también nos permite ayudarnos a pensar de qué está pasando. El eczema tiene más que ver... ¿Qué haces acá? No, la toma.
voy a repetir. No acepto ninguna pregunta, nadie pregunta. Y no me cuestionen el metalenguaje, nadie pregunta. Ok. El eczema tiene que ver con una situación que vivió la persona, pero que no la pudo comunicar. Y generalmente aparece como la roncha, la expresión hacia afuera, porque es el único lugar donde pueda canalizar hacia afuera. Quedó guardado adentro, ¿sí? Es como el dibujito de las bolitas esas que apretamos. ¿Vieron la bronca y la descarga que uno siente la felicidad así cuando uno aprieta? Bueno, esa es la descarga del eczema, de sacar hacia afuera la bronca. Holly, odio que hacer eso. ¿Hay tristeza en la eczema? Sí, sí. Generalmente las afecciones alérgicas tienen alguna situación de tristeza o shock. ¿Se acuerdan que empezamos con el patas para arriba? Foto a esto. Avanzo. ¿Me van a hacer ninguna pregunta? Me van a echar. No quiero que me echen. A mí no me van a hacer la que yo le hice a la paz, por favor. Bien. Avanzo. Asma, igual va a estar en el video mágico. Asma, ¿qué pasa? La persona cierra su pecho cuando se siente invadido, entonces va contra sí mismo. Chicory. Entonces, cuando el chico tiene chicory, cuando el chico tiene asma, toma chicory la madre y también el pibe. Y también la preocupación. Entonces el chico siente que la madre está tan preocupada por él que el único refugio es restringirse hasta la respiración, cerrarse hasta el bronquio. Por eso les mostré la foto del bronquio, está cerrado. Es re importante. Chicory, guardado hacia adentro, y muchas veces water violet. También temas de respiración, también son cosas header. A veces los header tienen generalmente problemas en respiración y en piel. Perdón, el vitiligo. Lo vemos otro día porque me van a echar. No es el día para que me echen. Pero tratá de ver cuándo surge el vitiligo y todo el tema de la diferente coloración de la piel, que habla de la intolerancia al diferente bicho. ¿Listo? Y alergia al látex. Poca gente habla de la alergia al látex, sobre todo en ese momento. No es momento para preguntar nada. Pero me contaron los doctores a los cuales consulté que la alergia al látex tiene mucho que ver con esto de poder, de que da mucha vergüenza hablar de tengo alergia al látex. La verdad que soy una caradura de poner esta foto en este contexto, pero tiene que ver justamente con lo Crab Apple. Es para trabajar ahí claramente lo Crab Apple. Alergias en la zona pública, las alergias que vienen de afuera. Voy más rápido ahora. Nos hacen, el mundo nos ataca, entonces me tengo que quedar encerrado. ¿Cuántas veces uno por la alergia a los ácaros no puede salir? Se queda encerrado. Water violetmente. La rinitis. ¿No? Esto que les conté de este muchacho que empezó con la rinitis desde siempre, pero que en realidad, este ejemplo ya lo conté antes, no lo vuelvo a contar. Pero está claro que ese llanto que no apareció en ese momento, que no se pudo ni siquiera expresar, ni registrar como me está pasando algo y lo reprimo, no lo pudo ni reprimir, eso tomó cuerpo. Alergias por picaduras. Es normal que el cuerpo se defienda cuando te joden, obvio. Pero lo interesante que tiene la picadura es que en la picadura de abeja te deja clavado el aguijón. O sea, hay algo ahí que hay que buscar. ¿Cuál es la intriga o la palabra hiriente que te dejaron clavado? Bienestar os detergen. A veces la gente es hiriente con la palabra porque no canaliza bien su energía del chakra 2, sesón, también. Entonces, alergia por picaduras. Entonces, muchas veces estamos en contacto con las abejas, pero no todas nos pican. ¿Por qué me picaron? Y porque algo le hice tener miedo a la abeja y ella se defendió picándome.
Entonces, atención que esto, Vine, de la abeja, puede reflejar algo Vine mío. Alergia al sol. Esta la puse más que nada porque es muy interesante. Simbólicamente, tener alergia al sol es tener alergia al padre. Entonces, uno investigaría ahí cuál es la relación con el padre. Bien. Entonces, ¿cómo es mi relación con el padre? Hay flores de otros sistemas, como de, claro, decirlo vos que yo no puedo. Girasol. Claro, muy bien, de esa zona de Estados Unidos que yo no puedo nombrar, que tienen que ver con la relación con el grandfather. ¿Sí? Entonces ustedes sigan laburando sobre estas pistas. Bien. Y para terminar nuestra conversación de hoy empecé con el curso de milagros, de esto de olvidarnos de reírnos de un pensamiento, de crearnos separados de Dios. Entonces, para curar eso, la lección 23, puedo escapar de esta situación si renuncio a todo pensamiento de ataque. Entonces, lo que les vamos a proponer es que a partir de ahora vivan una vida sin burbujas que nos separen.